Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en nuestra conferencia de hoy. Como saben, el huracán Ian ha provocado grandes destrozos en Florida y nosotros sentiremos un impacto menor en Carolina del Norte mañana. Mientras nos preparamos, nuestras oraciones acompañan a las personas que ya enfrentaron lo peor de la tormenta y hemos ayudado logísticamente a Florida. Nuestro estado estará listo para ayudarles más cuando pase la tormenta. Sin embargo, hoy es momento de que todas las personas en Carolina del Norte se preparen para estar a salvo. En las últimas horas, Ian nos ha recordado lo impredeciblemente peligroso que son estas tormentas y su dirección está cambiando. Esta tormenta se convertirá en nuevo huracán esta noche antes de tocar tierra cerca de Charleston, Carolina del Sur. Todos los norcarolinenses, presten atención. Este huracán aún puede ser peligroso e incluso mortal. Las intensas lluvias de hasta 7 pulgadas en algunas zonas pueden ocasionar inundaciones. Los derrumbes amenazan las montañas y pudieran producirse tornados en el estado. Es posible que haya inundaciones costeras y ráfagas de viento al pasar esta tormenta. Y recuerden, solo fue hace 13 meses que la tormenta tropical Fred produjo destrucción y muerte en nuestras montañas al oeste del estado. En esa tormenta fallecieron 6 personas y se dañaron 125 casas y más de 237 puentes y caminos privados. Además, los norcarolinenses tienen que prepararse por cortes de suministro eléctrico el fin de semana. Y si no lo han hecho, cerciórense de que su familia esté preparada. Es buena idea tener varias maneras de recibir información de emergencia, como un celular o radios de baterías, para poder recibir advertencias y avisos del tiempo. Acumule provisiones de emergencia como alimentos no perecederos, agua y linternas por si se va la luz. Si ya tienen un kit de emergencia, ahora es un buen momento de verificar que haya baterías y abastecer sus suministros. Si no tienen un kit de emergencia, el sitio readync.gov les puede indicar cómo preparar uno. También es un buen plan preparar a dónde irse en caso de que tengan que salir de su casa. Lo más importante, si la carretera está inundada, no maneje. Mucha gente ha muerto en tormentas pasadas cuando los vehículos fueron atrapados en las crecidas. Vemos gente ahora que les ocurre esto en Florida. No se arriesguen. Si una carretera está inundada, dé la vuelta y encuentre una ruta diferente. Si no puede ver el pavimento debajo del agua, entonces es un problema. Ayer declaré un estado de emergencia para estar preparados y responder a esta tormenta. Esto activa el plan de operación de emergencia del Estado, facilita las reglas para ayudar con el transporte de combustible y suministros críticos, incluidos cultivos y ganado, y protege a los consumidores de la estafa en los precios. También nos permite buscar asistencia y reembolso federal si fuera necesario. También he activado 80 miembros de la Guardia Nacional de Carolina del Norte para ayudar con la respuesta en las tormentas. Algunos de estos hombres y mujeres están equipados con vehículos altos para mover a la gente y los recursos de forma segura en áreas inundadas. Nuestro centro de operación de emergencia del Estado, estado activado, está dotado de personas de todo el gobierno estatal, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, asegurándose de tener los recursos para ayudar a las comunidades si lo necesitan. Hoy tenemos con nosotros al director de manejo de emergencia Will Ray, el secretario de Seguridad Pública Eddie Buffalo, secretario de Transporte Eric Boyett, Coronel Freddie Johnson, comandante de la patrulla de carreteras en el norte, y generante mayor Todd Hunt, general adjunto de la Guardia Nacional en el norte. Los intérpretes de líneas de señas son Nicole Fox y Mónica McGee, y detrás de escenas, Jackie Metivier y Erika Kugler son las intérpretes de español. Ahora le voy a dar la palabra al director Ray. Gracias, gobernador. Buenas tardes a todos. Como dijo el gobernador,
el equipo de respuesta de emergencia del Estado está activado aquí en este centro de operaciones de emergencia esta mañana, junto con los 3 centros de coordinación regionales en todo el Estado. Y vamos a mantener esa postura durante el fin de semana. Tenemos un total de 350 miembros del personal que trabajan aquí y en los 3 centros regionales en el área central, occidental y oriental de nuestra zona. Esto incluye empleados de las agencias gubernamentales, socios federales y representantes de organismos voluntarios sin fines de lucro del sector privado. Esa es la solidez del equipo de respuesta de emergencia del Estado. Todas las organizaciones que trabajan juntas, colaborando para asegurarse de hacer llegar los recursos adecuados a las comunidades que los necesitan. Además de las capacidades de búsqueda de recursos en todo el Estado, estos son equipos que están dotados por departamentos de bomberos locales y personal de respuesta inicial. Y también para que lleguen a áreas inquietantes donde se esperan muchas lluvias. Estamos colocando 2 fuerzas de tareas de búsqueda y rescate y muchos equipos de rescate acuático en todo el Estado para moverlos a las áreas necesarias. Como dijo el gobernador, la Guardia Nacional que en el norte se ha movilizado muchos equipos de respuesta para apoyar la respuesta de emergencia y también se van a colocar en las áreas centrales y occidentales de nuestro estado. Finalmente, el apoyo del Departamento de Transporte, la patrulla de carreteras del estado, también el Departamento de Bomberos, también el servicios de emergencia, están ubicados en el estado para apoyar una operación de respuesta. Como dijo el gobierno, por favor, estén conscientes del pronóstico actual, el riesgo posible de su área y dónde están viajando. El trayectoria del huracán Ian puede continuar evolucionando y podemos ver impactos aquí en Carolina del Norte. Con vientos muy fuertes y terrenos saturados, vamos a ver que hay árboles caídos que derrumban líneas de electricidad y cortes de electricidad. Si bien no esperamos cortes de electricidad generalizados, hay posibilidad de que existan cortes individuales debido a la velocidad de los vientos. Si les va la luz, por favor, recuerden las normas de seguridad. Utilicen los generadores afuera y lejos de la casa para que no haya riesgo por envenenamiento por monóxido de carbono. Nunca utilice las parrillas de gas y de carbón tampoco adentro de la casa. Y tampoco cargue el teléfono en el auto, en el garage, porque también crea humos dañinos. Si bien no creemos que haya necesaria evacuación generalizada durante la tormenta, pero van a haber inundaciones que van a ser una amenaza, así que conozca su zona, es decir, sepa dónde viven si están viviendo en una zona de evacuación. Como 20 condados de la costa están elegidos como zonas de evacuación y van a ser indicados como tales. Entonces, visiten knowyourzone.nc.gov para determinar si viven en estas zonas de evacuación y escuchen su zona si la evacuación es necesaria. Otra vez, es bueno estar preparado, pero no esperamos una evacuación generalizada con esta tormenta. Hemos recibido algunas preguntas sobre proporcionar los recursos que en el norte a Florida y a otros estados impactados. Actualmente tenemos recursos que dan apoyo de comunicación táctico en el estado de Florida y tan pronto sepamos que nuestros recursos no van a ser necesarios aquí en nuestra casa, vamos a cambiar y vamos a dar oportunidades para apoyar a nuestros socios en esos estados impactados. Quiero decir que estoy muy orgulloso de los hombres y mujeres del equipo de respuesta de emergencia del Estado local, estatal, federal, tribal, organismos sin fines de lucro y voluntarios, sector privado, que hemos trabajado juntos para prepararnos y proteger a 10,5 millones de norcarolinenses. También necesitamos a cada uno de ustedes como parte de ese enfoque comunitario para que vean a sus vecinos, amigos, familias, a medida que avanzamos para asegurarnos de que todos estemos seguros. Muchas gracias, gobernador. Gracias, director Ray. Y ahora vamos a escuchar del secretario del Departamento de Emergencias, Eric Boyett. Muchas gracias, gobernador. Muy buenas tardes. De parte del Departamento de Transporte, quisiera decirles que estamos orando por todos nuestros vecinos del sur conforme ellos se recuperan de la devastación que ha producido esta tormenta. El Departamento de Transporte está monitoreando activamente esta tormenta y otras condiciones del clima que impactan nuestro estado. Esto nos ayudará a responder las necesidades de la infraestructura de transporte en todo el estado. Nuestras cuadrillas han checado el equipo necesario para asegurar que estemos listos. Tenemos más de 2,200 empleados en todo el estado que nos van a ayudar.
Tenemos aproximadamente 1.500 motosierras, 11.000 barricadas y letreros de emergencia y bastantes suministros de combustible para responder. También tenemos equipo especializado listo para eliminar desechos, como 1.400 camiones, 400 retroexcavadoras y 200 aplanadoras listas. También hemos tomado inventario con los artículos que se necesitan para reparar tuberías y puentes. Las unidades de seguridad de tráfico han estado monitoreando el flujo vehicular en las autopistas sur a norte toda la semana y en este momento no se ha observado algún problema con el aumento del tráfico por las evacuaciones. El trabajo de construcción en los caminos se ha interrumpido debido a los impactos severos del clima. En el este, la temporada de servicio del Ferry Express de Ocracoke para el 2022 terminó ayer debido al impacto potencial en los Outer Banks. También hemos suspendido las rutas de ferry de Cedar Island a Swankwater en Ocracoke Island debido a las condiciones del clima. Debido a los intensos vientos, las autoridades portuarias interrumpirán las operaciones viernes en Wilmington y en Morehead City. En este momento, todos los trenes estatales de pasajeros continúan en operación, pero para los últimos itinerarios visite el sitio ncbytrain.org. Ahora a futuro, una vez que se evalúen los daños, procuraremos abrir los caminos lo más pronto posible con la ayuda de nuestros subcontratistas si es necesario. La seguridad es la prioridad. Queremos que todo mundo procure no manejar en áreas inundadas. No maneje en caminos inundados. Dese la vuelta. Evite ahogos. Por favor, esquiven las barreras. Están ahí para protegerlos. Sean pacientes. Siempre les recomendamos que visiten drivenc.gov para recibir la información más reciente sobre las condiciones de viaje. Muchas gracias. Permanezcan a salvo. Gracias, secretario Boyette. Si tienen alguna pregunta, tenemos micrófonos en ambos lados de la sala y también puede haber preguntas de personas que están llamando por teléfono. Además, el secretario Boyette y el secretario Buffalo y el comandante Johnson y el general Hunt pueden resolver también dudas. ¿Alguna pregunta? Mi nombre es Seven Siri con Spectrum News One. Gracias por esta pregunta. ¿Cómo ha afectado lo que ha sucedido en Florida las estrategias aquí para la preparación de esta tormenta? Sabemos que estas tormentas pueden ser impredecibles y su velocidad puede producir tantos impactos. Sabemos el plan. Desafortunadamente aquí en Carolina del Norte tenemos mucha experiencia porque hemos pasado por estas tormentas. Creo que estamos listos en todos los departamentos. También sabemos que a pesar de que esta tormenta va a reducir en su velocidad cuando llegue a Carolina del Norte, creemos que incluso si se considera tormenta tropical o subtropical con muchas lluvias, puede ocasionar muchos daños y muertes en Carolina del Norte. Así que estaremos listos. Y una vez que pase la tormenta aquí, aseguraremos de tener los recursos necesarios. Vamos a poder darle más recursos a Florida si lo necesitan. Soy John Hart de News and Observer. Mencionó que seguiremos vigilando y que va a haber cambios hasta que llegue aquí la tormenta. ¿Qué tipo de planes tienen para sitios de albergue en caso necesario y qué otras respuestas tienen planeada? Respuesta. Hay un condado que está considerando tener un albergue listo y el señor Ray va a responder esta duda. El director Ray. Gracias por la pregunta. Vamos a ver que habrá algunos cambios en el océano y no sabemos exactamente en qué sitio en Carolina del Norte va a tocar tierra el huracán. Nos aseguraremos de que el equipo esté listo y que vamos a seguir monitoreando y colaborando para poder hacer ajustes y cambios en caso de que si entra en una zona más al norte en Carolina del Sur y que si tiene impactos distintos de los que esperamos en Carolina del Norte para poder tener la ayuda necesaria y poder hacer cambios, sobre todo en cuanto a albergues de emergencia. Esto va a ser crítico. Hemos conversado bastante esta semana. Nos hemos activado con los oficiales de emergencia y lo que esperamos en cuanto a las necesidades y el personal necesario para poder tener albergues. Un condado proactivamente está pensando abrir un albergue esta noche
y sigue siendo una conversación. Seguimos conversando con otros condados con respecto a lo que será necesario. Y claro, hay que comprender que al pasar esta tarde y esta noche tenemos tiempo, hay tiempo para que cambie la tormenta. Así que esto refuerza por qué es necesario tener esta colaboración y por qué el centro de emergencia tenía que ser activado de manera proactiva el día de hoy para tener los recursos de este edificio y de otros recursos para poder cambiar los recursos como sea necesario. Y para la gente que está pensando en los siguientes días, es principalmente el día de mañana. En cuanto a Carolina del Norte respecta, respuesta sí. Los impactos se verán mañana, durante el día y en la noche. Esto es uno de los cambios que hemos visto. Por eso hay que estar pendientes del pronóstico. Pensábamos que el impacto iba a ser el sábado, ahora vemos que va a ser mañana, viernes. Y sábado y domingo habrá lluvias residuales, precipitación y riesgo durante el fin de semana. Pero sobre todo, el riesgo del que estamos hablando ahora, desde el área oeste del estado hasta la costa, se va a concentrar mañana y mañana en la noche. Quería aclarar en cuanto al preposicionamiento de las tropillas. Parece ser en la parte central y occidental del estado. ¿Hay algo que está ocurriendo en la parte oriental o no esperan que la parte oriental se vea tan afectada? Hay un par de cosas. Muy buena pregunta. Uno, hay una cantidad significativa de equipos de búsqueda y rescate que tenemos en todos los condados, en Carolina del Norte, especialmente en la parte oriental del estado. Una de las razones por las que elegimos las fuerzas de tareas que hicimos que se muevan hacia el occidente, que en el norte, es para tener esa capacidad en esas áreas de Carolina del Norte. Adicionalmente, sin saber a dónde va a llegar la tormenta en Carolina del Norte y cuáles van a ser los impactos, que los equipos estén ubicados en el centro y en los lugares más importantes, nos va a permitir movernos a los lugares, a cualquiera de los dos lugares. Si hay, por ejemplo, derrumbes, inundaciones en las montañas, ya tenemos equipos preposicionados ahí, pero también podemos movilizar algunos que están en el área del triad y también podría ser una posibilidad, o también en otra dirección hacia el este. Se va a determinar en base a la trayectoria de la tormenta, el impacto que vemos y también lo que las jurisdicciones locales identifiquen que sean necesidades. Tenemos agencias increíbles de seguridad pública, hacen muy buen trabajo todos los días y han hecho un trabajo excelente para crear la capacidad, especialmente en cuanto a la búsqueda y el rescate. ¿Tenemos alguna pregunta por teléfono? ¿No? Si está en la línea, presionen 1. Presionen 1 si tienen una pregunta, si está en la línea. No veo ninguna mano levantada en este momento. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Estén seguros todos, cuídense. Gracias.